Listo, entonces ya estamos grabando. Ahora, compañero y compañera, de nuevo, buenos días a todos. Armamos el triangulito. De ese triangulito obtenemos, no de vectores, obtenemos estas expresiones. Sabemos que acá es igual a X y a Y. AX es igual a A coseno de teta, Y es igual a seno de teta. A eso las que llamaremos las componentes, entre comillas, porque realmente las componentes sería esa parte vectorial. Pero por ahora vamos a decir que esas son las componentes. Y vamos a decir cuál es la diferencia entre AX escalar y AX vector. Chicos, recuerden que teta, ¿qué es teta en el vector A? Alguien que me diga por el chat o por el micrófono, ¿qué es el ángulo teta en el vector A? A esa cantidad, ¿cómo la hemos, ¿qué define el vector A? ¿Cómo hemos llamado esa cantidad? Alguien que me diga por el chat o por el micrófono. ¿Qué es El teta? ángulo, Sí, pero ¿qué es ese ángulo? El ángulo teta, ¿qué es de A? Recuerde que tiene un vector. ¿Qué características tiene un vector? Piensen en eso. Ahora sí, ¿qué es teta del vector A? Alguien que me diga por el chat, ¿qué es teta del vector A? A ver, pues chicos, alguien que me diga, recuerden las características que tiene un vector. Un vector tiene, ¿quién me dice qué es teta del vector A? La dirección. ¿La qué? Dirección. La dirección. Teta designa del vector A la dirección. ¿Quién dijo eso? María José. Y María José, ¿y qué será A? ¿Qué será A del vector? ¿Qué será A? Está sin flechita del vector A. María José, ¿qué me dices? Piensa en la otra característica que tiene un vector. El sentido. Otra. La magnitud. Eso. Entonces, me vas a volver a repetir. Vas a volver a repetir. Teta está asociado con qué el vector. La dirección. Y está que no tiene flechita, que es un escalar, está asociada a qué del vector A. La magnitud. La magnitud. Muy bien, María José. Y mire que era para enseñar en las características. S teta, dirección del vector A. Esa A sin flechita, esa A que es un escalar, magnitud del vector A. ¿Y qué hemos dicho de la magnitud? Que las magnitudes son cantidades que son siempre ¿qué? Alguien que me diga por el chat. Son magnitudes que son, la magnitud es una cantidad que siempre es ¿qué? Siempre va a ser una cantidad de qué tipo. Positiva. Positiva. Muy bien, María José. Positiva. Y eso ya lo hemos dicho. No me digan, ay, ¿de dónde? Eso ya lo hemos dicho. Ah, bueno, chicos. Entonces, de ese triángulo rectángulo, yo puedo obtener el valor de A, que es su hipotenusa. Pero esa hipotenusa en el vector será su magnitud. ¿Cómo hago? Aplico un pitagorazo. Aplico un pitagorazo. A, que es la hipotenusa en ese triángulo, corresponderá a la magnitud. ¿Y qué es la magnitud? Es igual, si aplico el teorema de Pitágoras, es igual a la raíz de ax al cuadrado más y al cuadrado. Sáquele raíz a eso. Y ax y ay, ¿qué son? Las componentes. ¿Por qué pregunté lo del signo? Porque la magnitud, o sea, A, siempre va a ser una cantidad positiva. Pero las componentes, no las componentes al cuadrado, las componentes. ¿Cuál es su componente? Ax y ay. Ax y ay pueden ser cantidades positivas, pero también pueden ser negativas.
Pueden ser cantidades positivas o negativas. ¿De qué depende el signo de las componentes a X y a Y? Del cuadrante. Y creo que en esto no hay problema porque ustedes ya han conocido el plano cartesiano desde el colegio o desde sus otros cursos de matemáticas. Cuando AX, la componente en X y la componente Y es positivo, cuando está en el primer cuadrante. En el segundo, ¿qué pasa? Es negativo la componente en X. En el tercer cuadrante, ¿qué pasa? Es negativo ambas componentes. Y en el cuarto cuadrante es positivo solamente la componente en X. Recuerde que los cuadrantes se designan con números romanos. Y siempre escoge el sentido, empieza desde X positivo y se mueve en sentidos contrarios a las manecillas del reloj. Yo siempre lo he visto que le ponen números romanos a los cuadrantes. A, la magnitud del vector A, usted lo puede saber sacando esa raíz. Lo que dice la ecuación, 310. Pero también puede sacar la dirección de ese vector. ¿De dónde salió esa dirección? De ese triangulito. ¿Cuál es la dirección de ese vector? Teta. Y acá el libro de Sergo decide despeje teta. Teta es la tangente a la menos 1 de la componente en X, perdón, de la componente en Y sobre la componente en X. Bueno, no quería borrar esto, quería borrar esto. Ahora, chiquillos, chiquillas, vamos a trabajar ángulos de 0 a 90 grados. De 0 a 90 grados. Y lo voy a hacer con respecto al eje X. Voy a medir todos los ángulos con respecto a este eje. Y pongan atención, yo puedo tomar el ángulo en el eje X positivo o en el eje X negativo, por este lado. Pero siempre tomo con respecto al eje X. No me importa que sea positivo o negativo. Y dígame en el cuadrante. Repito, vamos a trabajar ángulos entre 0 y 90. Vamos a ver cómo me va acá con el texto. Acá tengo un problema porque no sé cómo escribir menor o igual, ¿cierto? Bueno, tendría que escribirlo en un texto en Word. No lo voy a sacar acá. El ángulo teta va a ser un ángulo entre 0 grados y 90 grados. Voy a escribir acá en forma de intervalo. Incluye esos valores entre 0 grados hasta 90 grados. Lo quería escribir con menor o igual, pero no encuentro en esta herramienta de Zoom esos símbolos. Bueno, vamos a ver quién me puede decir este ángulo de 120. Alguien que me diga en qué cuadrante está y qué ángulo forma con X. No me importa si X sea positivo o X sea negativo. Alguien que me diga por qué, porque es que los ángulos los vamos a trabajar de 0 a 90 grados y siempre positivos. Las calculadoras nunca van a dar ángulos mayores a 90 grados si usted le halla la tangente a la menos 1 o el arco tangente. Alguien que me diga cómo expreso 120, diciendo el ángulo con respecto al eje X y el cuadrante. ¿Quién me dice cuánto vale ese ángulo entre 0 y 90 y en qué cuadrante? Por acá alguien me dijo que 30 grados segundo cuadrante. ¿Será que sí? Les voy a dar una pista. Este es mi vector.
Acá va entre 0 y 90. Acá va entre 90 grados y ¿cuánto? ¿Quién me dice por echar? En Pues el segundo cuadrante va entre 90 y ¿cuánto? 180. 180. En el tercero cuadrante, entre 180 y ¿qué? Entre 180 y ¿cuánto? 270. 270 grados. Y en el último cuadrante, entre 270 y 360. 360 grados. Muy bien. Ahora el mío está como por acá. Ahí está mi vector. Miguel, está bien, está en el segundo cuadrante, pero no son 30 grados. ¿Sería cuántos grados? Le voy a llevar a Miguel, a ver si se la pilla. Mire que estoy buscando este ángulo. Este ángulo, no sé si se ve bien con mi dibujito. Eso, ya Fabián lo dijo. Ustedes no me van a decir 120 grados. Ustedes me van a decir que es 60 grados. Lo escribí por acá. 60 grados en el tercer cuadrante. Perdón, en el segundo cuadrante. Así. Veamos a ver si se comprendió. 125 grados. 125 grados. ¿En qué cuadrante va a estar? Alguien que me diga por el chat o por el micrófono, ¿en qué cuadrante va a estar un vector que tenga esa dirección? En el tercero. En En el el tercero. tercero. ¿Y con qué ángulo? ¿Cuánto le tengo que restar? 180. Ah, 180. Muy bien. En el anterior caso era lo que le faltaba 120 para hacer 180. En el anterior caso. Ahora, a esos 225 le resto los 180. ¿Y cuánto da? 45. Entonces ustedes me ponen por un ladito que, o en los cálculos, o cuando me hagan el taller de evaluación, 45 grados en el tercer cuadrante. ¿Fue comprendido esto, compañeros y compañeras, o alguien tiene alguna duda? Bueno, parece que fue claro. En el segundo cuadrante, ¿cuál es la componente negativa? Pues el libro acá lo comenta. En la segunda, la negativa es AX, mientras que Y es positiva. En este caso, de los 45 grados en el tercer cuadrante, ambas componentes son negativas. AX y AY. Mira que son componentes que son unos números, son unos escalares. Espero que haya sido comprendido. Y acá está lo que yo les comenté que me ayudó a resolver María Lago, ¿cierto? Que A, sin flechita, y teta, corresponde a la magnitud y a la dirección del vector A. Ahora, chiquillos, empieza los vectores unitarios. Y vamos a definir ahora en el espacio, en 3D. Entonces, para 3D, usted necesita saber un X, un Y y un Z. El eje X positivo. Voy acá. El eje, si este eje X es positivo a este lado, este eje Y es positivo a este lado, Z tiene que ser obligatoriamente este lado. ¿Por qué? Por una regla que en matemáticas se llama la regla de la mano derecha. Entonces ponen pongamos por acá, regla mano derecha, y me salió, ¿cierto? Porque lo hice con el otro grupo. ¿Y qué dice la regla de la mano derecha? Mire, no sé si se ve bien esa manito. Usted abre su mano y no diga, es que yo soy zurdo, no. Usted abre su mano derecha. Y X y Y, ¿qué ángulo están formando? Ahí se ve. Abran sus dedos como formando una L. ¿Qué ángulo va a formar X y Y? Sus dedos. Pulgar
y el índice. Pues voy a hacer que formen 90 grados. Porque el eje X y el eje Y, como dice Geraldine, Diana, Juliet, María, ¿cierto? Es un ángulo recto. Ese es un ángulo recto, no me da ahí como para hacerlo, ¿cierto? Entonces usted abre su mano derecha. El pulgar es X. El índice Y, formando una L, y que forma 90 grados, recto, como dice María Lagos, o no, 90, como dice Geraldine, Diana o Juliet. Ahora usted va a sacar su dedo. ¿Cómo llama el dedo de la mitad? ¿Cómo llama ese dedito? Corazón. Corazón, eso. Suena muy tierno, corazón, ¿cierto? Entonces, ese dedo, miren lo que usted va a hacer. Ese dedo va a formar 90 grados con su palma de la mano. Con su palma de la mano. O sea que va a formar 90 grados con Y. Va a formar 90 grados con Y. Y por ende por X. Esos dedos dicen por dónde va X, Y y Z positivo. Y tiene que ser en ese orden. Usted no puede cambiar el orden. Es una regla establecida por la matemática. No voy a decir pues de dónde viene esa regla. Y mire, acá está, ¿cierto? Acá están muchas reglas de la mano derecha, no sé, hay otros dibujos un poquito más complicados, ¿cierto? Hay otros dibujitos más complicados. Yo me quedo con el que escogí inicialmente. No sé, están como muy complicados. Escojamos el que sale inicialmente. Ese es cierto. Ahora, chiquillos, vamos a nuestros ejes, ¿cierto? Nuestros ejes, ¿cierto? Ahora, mire lo que voy a hacer. Mire lo que voy a hacer. Y ustedes me van a decir cómo quedan mis nuevos ejes. A ver. X, Y, Z. Mira el cambio que voy a hacer. Le voy a decir X. Eje X. No te voy a cambiar. Pero los otros ejes sí los voy a cambiar. Los voy a cambiar. Y tiene que ser su mano derecha. Y ustedes me van a decir. Le voy a decir a este eje. Eje. Tienes un nuevo nombre. Entonces le dije, ¿cómo me va a llamar ahora? Y. Obviamente, cuando digo eje X y eje Y, es que por ahí va el eje X positivo y el Y positivo. Ahora, chiquillos, siguiendo la regla de la mano derecha, ¿cuál será Z positiva? ¿Será que Z positiva va a seguir siendo este? Voy a cambiar de color. ¿Será que este va a ser Z positivo? ¿O será que Z positivo va a ser hacia abajo? ¿Cuál de los dos va a ser Z positivo? Y no digan, es que todo lo que es arriba es positivo. No. Acá se cumple la regla de la mano derecha. Entonces hay dos opciones. Opción 1 o la opción 2. Recuerden, X es por donde va el pulgar. Y es por donde va el índice. Y Z por donde va el corazón. Cuando digo X, Y, Z es X positivo, Y positivo y Z positivo. ¿Qué me pueden decir? ¿Es la opción 1 o la opción 2? Voy a escoger Z positivo. Apliquen la regla de la mano derecha. Sería la... Y espero que no estén dando piruetas con su mano, dando vueltas así, contorsionando, ¿cierto? Si ustedes aplican la regla de la mano derecha, ¿quién dijo la opción 2? ¿Quién habló? Gabriela. Gabriela Malagón, ¿cierto? Sí, sí. María José dice que el 2. ¿Todos apoyan el 2 o hay alguien que dice que el 1? Bueno, estas dos compañeritas dijeron que el 2 y están en lo correcto. El eje Z será positivo
hacia abajo. Entonces, no siempre crean que todo lo que va hacia arriba es positivo. No, no. Los positivos en X y Y y Z siguen la regla de la mano derecha. ¿Por qué esa regla? Pregúnteselo al profesor de matemáticas. Pero los físicos utilizamos esa regla. Bueno, cuando usted aplica la regla de la mano derecha, puede saber dónde es X, Y, Z. Dejemos como el que tiene el libro, porque ese sigue la regla de la mano derecha. Y mire lo que voy a dibujar por cada eje. Voy a dejar unos vectorcitos. Y mire que no tienen flecha. Tienen un gorrito o sombrerito. El libro dice sombrerito. Pero a mí cuando me enseñaron hablamos de gorritos. Tengo Y gorro, que va por X. J gorro, que va por Y. Nosotros vamos a trabajar todo en 2 dimensiones, en X y en Y. Pero si de pronto habría que trabajar en 3 dimensiones, hay otro que, pues el nombre suena muy gracioso. Yo digo K con gorrito. ¿Cierto? Ese último vector va por el eje Z. Mire que dibujé esos 3 vectores. Y esos 3 vectores que porque tienen gorrito, porque uno se llama I gorro, el otro se llama J gorro, ¿cierto? Y el último K con gorrito. Porque cada uno va en... Bueno, lo primero es que cada uno de esos vectores va por ese respectivo eje. Y gorro por X, J gorro por y K con gorrito por Z, pero nos vamos a olvidar del Z porque vamos a trabajar en 2 dimensiones. Pero el libro inicialmente habla en 3. Bueno, vamos a hablar de unos vectores que llaman vectores unitarios y que no tienen dimensiones. ¿Cómo es que no tienen dimensiones? Que no se miden en metros, ni en metros sobre segundo, ni en metros sobre segundo al cuadrado, ni en newton. Son unos vectores sin dimensiones, sin unidades. ¿Y por qué se llaman unitarios? Porque su magnitud vale 1. ¿Un qué? 1. 1 sin unidades. Esos vectores los vamos a llamar vectores unitarios, valen 1. Se representan, como les dije, con el gorrito, con el sombrerito, y todos tienen magnitud 1. ¿Cómo escribe la magnitud? Poniendo esas barritas que parecen valor absoluto, ¿cierto? Todos tienen valor absoluto. Y todos son mutuamente perpendiculares. Todos son mutuamente perpendiculares. O sea, que cada uno hace 90 grados con el otro. O sea, que este angulito que hay acá es 90 grados. ¿Cuál angulito? El que hay entre el vector Y gorro y J gorro. Y el que hay entre, ve que lo voy a dejar en 3 dimensiones, entre J gorro y K con gorrito es 90 grados. Y el último, entre K con gorrito e Y gorro, 90 grados. Todos forman 90 grados. Todos forman un ángulo recto. Todos son perpendiculares entre sí. Tienen magnitud 1. Ahora, mi objetivo, ¿cómo se relaciona a X vector con AY, perdón, con AX escalar? Bueno, para eso me van a servir los vectores unitarios. Vamos a decir que este vector de acá, ¿cómo se llama ese vector? AX vector, AX con la flechita arriba. Vamos a decir que AX vector es tantas veces, ¿quién me va a decir ese tantas veces? Esta componente. El vector AX es AX, que no es un vector, es una componente. Es AX y gorro. O sea que el vector AX es tantas veces AX y gorro. Y este sería mi vector AY, mi vector AY con la flechita. ¿Y qué es el vector AY? El vector AY es AY veces, mire que esto es un escalar, AY veces el vector J gorro. Entonces vuelvo a mencionar.
Esto acá es el vector AX. El vector AX, AX con la flechita arriba. Es AX y gorro. O sea que AX vector es AX veces y gorro. Y lo mismo diríamos con esto. Esto está plasmado acá. Está plasmado acá. ¿Qué es el vector AX? El vector AX es AX veces el vector y gorro. Ese AX puede ser 5 veces, 6 veces, 10 veces o puede ser número negativo. Puede ser menos 3 veces y gorro. Y lo mismo pasará con AY. AY vector es AY, la componente escalar, J gorro. O sea que es AY veces J gorro. Esa es la forma en que yo relaciono AX vector con AX componente, que es un escalar. Entonces le voy a decir, AX, tú que eres un escalar, ¿cómo te vuelvo vector? Me dijo, no, yo soy un escalar, pero si me multiplica por un vector, ahí sí doy el vector que usted quiera. Es un elemento matemático, es una figura matemática, una invención matemática que es muy útil para esta parte de los vectores. Y lo mismo diremos con AY. ¿Qué es AY? La componente, la parte escalar. Si yo lo multiplico por el vector J gorro, ¿cuál es el vector J gorro? El vector que va por el eje Y. Voy a obtener el vector AY. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa, chiquillos? Esta suma, ¿cuál suma? Esta suma que hay acá, tengan esto presente, esta suma que hay acá, que el vector A es el vector AX vector más el AY vector, esa suma la puedo volver en términos de sus componentes, de sus valores escalares, que son números, de esta forma. Esa es como la gracia. Es como la gracia. Entonces, el vector A es AX veces y gorro más AY veces el vector J gorro. Estas cantidades son las cantidades escalares que hemos definido hoy como las componentes, estas. Y esas pueden ser positivas o negativas. ¿Cuál es el vector prototipo? ¿Cómo es que el vector prototipo? El primer vector que uno como físico, como estudiante de ciencias, como son ustedes, se crea. El primer vector que es el vector posición. Perdón. ¿Y qué es el vector posición? Pues el vector posición es X veces y gorro más Y veces J gorro. El vector posición, el vector prototipo. De ahí salen todos los vectores, de ahí se entienden todos los vectores. A las componentes X y Y las llamamos las coordenadas, cosas que ya hemos visto. Ahora, chiquillos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumarle al vector A un vector B para escribir la resultante. Entonces, el vector A lo escribo idénticamente como está acá. Y miren lo que pasó. Un error de imprenta. ¿Qué voy a hacer al vector A? Le voy a sumar un vector B. Se quedaron los gorritos. Alguien que me diga por el chat, ¿qué escribo acá abajo? Fue un error de imprenta. ¿Qué escribo acá abajo? Y Y acá abajo. J. J. Eso. Entonces, ustedes lo pueden arreglar mejor, ¿cierto? Así es como me queda burdamente, ¿cierto? No sé, fue un error de imprenta. Voy a ver si lo puedo escribir mejor con letricas.
y J. Bueno, me queda corridito, ¿cierto? Un error de imprenta. Ahí. Y le voy a sumar el vector B. Entonces, también el mismo error de imprenta. Lo escribo de esta forma, así, idéntico a esto, idéntico. Solamente que en vez de hablar de AX, componente AX y componente AY, pues hablo de BX y de BY. Entonces, voy a escribir esto, idéntico, pero para el vector B. Entonces, ¿qué pondría? Otra vez lo voy a poner en letricas. El error de imprenta. Se me queda corrido porque, no sé, acá pues manejar Zoom acá me queda como más complicado. Chicos, ¿se entendió esa partecita o alguien se perdió? Si alguien se perdió en algo, me comenta. Vamos bien, solamente hay que aplicarle el vector I gorro y J gorro, que no sé, una cuestión ahí de impresión. ¿Qué voy a hallar? Una suma, pero una suma donde escribo las componentes de los vectores a sumar, ¿cierto? Entonces, como comenté ahorita, B tiene estas componentes, que las escribo acá. Idéntico como hice con AX y AY. Idéntico como hice con A. Bueno, ahora acá se parece mucho a la cuestión algebraica. Usted suma términos semejantes. Usted suma X con X, Y con Y, peras con peras, bananos con bananos. Acá también es algo parecido. Usted suma componentes que estén en X, de forma separada con las componentes que hay en Y. O sea, que agrupa lo que hay en mi gorro. Si usted agrupa lo que hay en mi gorro, me queda esto, entre paréntesis. Y si usted agrupa lo que hay en Y, o sea, en J gorro, me da esto. Otra vez vuelvo a ponerle nombres a lo que va en I gorro y J gorro, pero en este caso ya no se llama A ni B, sino que se llama R. O sea que esta suma, compañeros y compañeras, esta suma corresponde a Rx. Y esta otra suma corresponde a RY. Lo que hice con AX, ya lo que hice con A, que ponerle componentes a X y a Y, lo hice con B, que fue ponerle componente BX y Y. Ahora lo hago con R. Ahora lo hago con R, ¿cierto? Ahora lo hago con R, donde yo puedo escribir R con sus componentes. Ah, ¿y cuáles son las componentes? Pues es obvio. La componente de la resultante en X, porque recuerde que ese vector la vamos a llamar la resultante, la resultante en X es la suma de todas las componentes en X. Para la próxima clase voy a escribir el signo sumatoria, que ustedes lo conocen. ¿Y qué es la resultante en Y? Sume todas las componentes en Y de los vectores a sumar, y esa será la resultante en Y. Ah, ¿y yo cómo puedo saber la magnitud de ese nuevo vector? Chicos, el pitagorazo de toda la vida. Usted halla esa sumatoria y la eleva al cuadrado en X. Después hace esa sumatoria. ¿Qué sumatoria? Sumar términos. Hace esa sumatoria en y la eleva al cuadrado. Y con eso usted puede saber la magnitud del nuevo vector. ¿De cuál vector? Del vector R. ¿Y cómo hallan ese ángulo? Pues la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto corresponde a la componente en Y. Y el cateto adyacente a la componente en X. Hace estas sumatorias. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo para nadie. Ya sabemos aplicar el teorema de Pitágoras y sabemos que es la tangente. Lo nuevo es que esa R de X y esa R de Y es una sumatoria. La sumatoria
de todos los componentes en X, que en este caso es AX más BX, será RX. Pero hablo sumatoria porque esto se aplica si suma otro tercer vector, otro cuarto vector, si suma n vectores. Y esto sería lo mismo, pero en Y. Ahora, chicos, para algo que no va a dar el tiempo, vamos a hacer algo geométrico, pero no nos da el tiempo. Entonces nos cortó las clases, ya para la tercera sesión, ya lo que alcancemos a hacer en esta sesión. Me queda menos de 2 minutos. Quiero completar esto diciendo que usted podría hacer esto en 3 dimensiones. Solamente es agregarle el término que va con gorrito. Y esto sería lo extra a lo que hemos hecho. ¿Cómo sería la magnitud en 3 dimensiones? Un pitagorazo, pero con esa nueva componente. Y el ángulo. Sí queda más difícil dibujar ángulos porque está en 3 dimensiones. Entonces usted tendría que dibujar un ángulo en un plano y un ángulo en el otro. Pero nosotros no vamos a trabajar en 3 dimensiones. Pero sería bueno comentarlo para dar finalizada esta sesión, ¿cierto? Del libro, porque lo esencial es esto. Ahora, para la próxima clase vamos a tratar de entenderlo geométricamente hablando, sea con este dibujo. Que qué lástima, no alcanzó el tiempo hoy, con eso empezaría la próxima clase. Pero yo creo que sí podemos terminar ese tema la próxima semana. La idea es hacer esa construcción geométrica con lo que hemos visto. Compañeros y compañeras, dejamos así por hoy. Espero que haya sido todo muy claro. Me comentan sus dudas por el correo. Espero que todos hayan escrito la clave. La vuelvo a escribir. Son ustedes muy amables. Hasta luego todos. Chao, Alexandra. Muchas gracias, profe.